Bienvenidos a un nuevo noticiero del canal del Poder Judicial. Estamos en la exposición Chile, mi patria surreal, ubicada en los edificios C y D del Centro de Justicia de Santiago. Una obra del muralista y dibujante chileno Fernando Daza, quien falleció el pasado miércoles 17 de febrero. Desde este lugar los invitamos a conocer los titulares de esta edición. Falleció Fernando Daza, creador del mural del Centro de Justicia que retrata la historia de Chile y Sudamérica. Corte de Apelaciones de San Miguel funcionará desde el próximo mes en Calle España por remodelación. Desde el lunes 29 de febrero, la Corte de Apelaciones de San Miguel funcionará temporalmente en Avenida España, comuna de Santiago. Esto porque se inician las labores de remodelación del Tribunal de Alzada. Trabajos que también contemplan la construcción de nuevos juzgados de familia para la jurisdicción. Fue una línea imaginaria la que en 1979 dividió en dos jurisdicciones la región metropolitana para apoyar el creciente trabajo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Desde entonces, la antigua casona colonial de calle Álvarez de Toledo ha albergado al Tribunal de Alzada de San Miguel. Recientemente, el Consejo Superior del Poder Judicial autorizó la construcción de un nuevo recinto con más de 8.000 metros cuadrados de superficie y 24.000 millones de pesos de inversión. La verdad es que hace muchos años hay un proyecto para construir en este local en donde estamos actualmente un edificio para la Corte de Apelaciones de San Miguel, que obviamente va a dotar no solamente al personal, sino que a los jueces de los elementos suficientes para poder desempeñarse de mejor manera y en un sistema que cada día está cambiando, se está modernizando más. Además del avance en modernización, esta decisión permitirá acelerar la construcción paralela de los juzgados de familia de la comuna. Eso va a beneficiar evidentemente a todos los funcionarios de la Corte y además va a permitir acelerar también la construcción de los juzgados de familia, del primero y segundo de familia de San Miguel, que antiguamente, si no se hubiera tomado esta decisión, se hubiera atrasado la construcción 4 años. Que la modernización del Poder Judicial que se ha llevado a cabo a través de todo el país, en distintos ámbitos, procedimientos, sistemas de manejo digital de todo, para nosotros está llegando también en lo que dice relación con la construcción de un edificio que nos va a ayudar a implementar todo esto. El inicio de las obras en el terreno de San Miguel está fijado para fines del mes de febrero, lo que implica que los 19 ministros y 120 funcionarios que trabajan en la Corte de Apelaciones deberán trasladarse a otro edificio mientras dure la construcción, estimada en 3 años. El inmueble escogido es la antigua sede de los Tribunales del Crimen de Santiago, ubicada en Avenida España 503. Vamos a entregar folletería ahora rápidamente en la antigua ubicación de la Corte, de tal manera que todos los usuarios sepan que a contar del 29 de febrero la Corte ya en propiedad va a funcionar acá en Avenida España. Adicionalmente, la información del traslado de la Corte de San Miguel será difundida a través de diarios de circulación nacional y en la página web del Poder Judicial. Ya se lo contábamos en titulares. Con más de 7 décadas de trayectoria, el pintor muralista y dibujante chileno Fernando Daza falleció a los 85 años. Entre sus obras se encuentra Chile, mi patria surreal, una muestra que está acá en el Centro de Justicia de Santiago, dedicada a la historia sudamericana y de nuestro país. Una larga imagen de nuestra tierra que comenzó con ese pájaro maya furioso y que finalizó con los avatares de un real terremoto, el más grande que ha sufrido nuestro hogar. Las palabras del pintor y muralista Fernando Daza reflejaban aquel día de septiembre de 2013 la emoción de haber culminado una obra de 85 cuadros y más de 109 metros de longitud. Su poder creativo le permitió representar los hitos más importantes de la historia de Chile en una exposición permanente ubicada en el Centro de Justicia de Santiago.
Chile, mi patria surreal es el nombre de este proyecto que surgió luego de varias reuniones en que el artista se encargó de presentar, escrito con puño y letra, lo que quería plasmar en cada pintura. Se trataba de Fernando Daza, un muralista que tiene en distintas partes del mundo y también en nuestro país cuadros y obras de gran renombre. Así que no era una apuesta a algo que podía ser importante, sino que efectivamente es importante y muy trascendente en la actualidad. El relato de este mural vierte coloridas formas y figuras que dan testimonio de las numerosas luchas que ha tenido el pueblo chileno a lo largo de su historia. De esta manera la obra también fue incorporada en las páginas de la memoria anual del Poder Judicial. Este es el cuadro, el último cuadro que le pedimos que hiciera sobre la justicia originaria, en que mezcla lo español, la justicia y los pueblos originarios. Y ustedes van a poder ver en sus páginas la reproducción de parte de su obra. La tarde del pasado miércoles 17 de febrero, Fernando Daza sufrió un ataque cardíaco y falleció en su casa ubicada en la Florida a los 85 años. Durante las últimas 7 décadas forjó su trayectoria artística con un fuerte componente histórico. No creo que nadie quede indiferente a la pintura de él. O sea, él siempre produce una reacción, ya sea positiva o negativa, pero siempre te va a producir una reacción y siempre te va a producir una sorpresa, porque siempre sorprendía con las cosas que él hacía. Trabajó casi 2 décadas en la revista Topace como caricaturista político y posteriormente inició su carrera de pintor influenciado por el movimiento mexicano de aquella época que resaltaba el matiz épico y monumental de las pinturas. Este tipo de descripción artística está presente en diversos puntos de Santiago. Emblemático es el homenaje a Gabriela Mistral a un costado del Cerro Santa Lucía en plena Alameda. Todos los murales que él hacía era una descripción de algún evento o de algún suceso nacional o internacional y siempre trataba de plasmar esto de una manera muy descriptiva en lo que es el dibujo. Sencillo, jocoso y tenaz. Así era Fernando Daza, para muchos el último gran muralista chileno quien dejó un potente legado artístico tanto a nivel nacional como en el extranjero. No hay sino 2 clases de problemas, los que se resuelven solos y los que no tienen solución. Es este tipo de frases en las que hicieron al expresidente Ramón Barros Luco un personaje distinto entre los políticos chilenos de comienzos del siglo XX. Abogado de profesión, su gobierno se caracterizó por combatir el régimen parlamentario y fue durante su mandato cuando inauguraron el actual Palacio de Tribunales. Con 75 años de edad, Ramón Barros Luco asumió la presidencia de Chile el 23 de diciembre de 1910 y se convirtió en el presidente de más edad en acceder al cargo en la historia del país. Cursó sus estudios en el Instituto Nacional y luego en la Universidad de Chile, institución donde estudió leyes y se tituló de abogado en 1858. Durante un largo periodo tuvo una brillante trayectoria política, la que se destacó por un enérgico programa de acción. Ramón Barros Luco es un personaje muy interesante, nació en 1835, a fines de la década del 50 ya obtuvo su título de abogado y después tuvo una vida dedicada a la política. Era un personaje muy interesante en la época en que se fue fraguando el parlamentarismo. Él llega bastante de edad al poder, 75 años, y tenía una personalidad que derivaba mucho justamente de un largo servicio público. Él desde 1871 había estado sirviendo en ministerios y en diferentes cargos, entonces era una persona bastante pragmática.
Su carrera parlamentaria comenzó a solo 3 años de ejercer como abogado. Fue ministro de la cartera de Hacienda, Interior, Guerra y Marina y Obras Públicas, y paralelamente integró el Congreso Nacional como diputado primero y luego senador. Además, dejó un gran legado arquitectónico, ya que durante su gobierno se inició la construcción de varias obras importantes. Entre ellas, se completó la primera etapa del Palacio de los Tribunales de Justicia, realizó obras portuarias en Valparaíso, el Museo Histórico Nacional y el edificio de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, entre otros. Una de las cosas en que invirtió fue, por ejemplo, en materia de ferrocarriles, también en puerto. Es un trabajo relevante y en el cual Ramón Barros Luco tuvo acción durante su gobierno. Y una tercera área es lo que llamaríamos obras públicas perdurables. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional se empieza a construir en esos años, también la zona del Archivo Nacional. Historiadores catalogan a este gran jurista de la historia como una persona calmada pero de buen sentido, razón por la que variadas anécdotas giran en torno a él. Hasta la confitería Torres llegaba la máxima autoridad, donde pedía un sándwich con una mezcla especialmente hecha para él, una marraqueta con queso y filete, la que muy pronto fue popularizada y desde aquella época se conoce como el Barros Luco, un clásico de la gastronomía popular chilena. Se bajaba de su coche, ahí pasaba y se sentaba en la mesa, en la barra, y pidió un sándwich que se llama, no tenía nombre todavía, queso con carne. Entonces él dijo, ¿cómo le vamos a colocar a este sándwich? Le vamos a colocar, ya, todos dijeron, le vamos a colocar Presidente Barros Luco. Rotativa ministerial, no entrar en conflicto con el Congreso y no intentar dominar a la oposición fueron algunas de las características de su gobierno. De 100 problemas, 95 se resuelven solos y los otros 5 no tienen solución. Es una de las frases destacadas de Ramón Barros Luco, que luego de asumir en el centenario de la primera Junta de Gobierno, solucionó los problemas sin entrar en conflicto. La figura de Barros Luco aparece justamente como este personaje de consenso, un político de edad, un político bastante mesurado en su acción, de conocida trayectoria, que siempre había estado a favor de los gobiernos. La única vez en donde estuvo en contra de la presidencia fue justamente para la guerra civil. Entonces, en cierta forma, viene a representar un gobierno que los dejaba todos felices. Tanto así que, de hecho, él asume el poder sin ningún competidor, es prácticamente elegido por el Congreso. Pese a que su gobierno no es muy prolífico legislativamente, Ramón Barros Luco tuvo participación en la discusión parlamentaria del Código Penal y en los años como presidente impulsó la Ley de Elecciones de 1915 que buscaba evitar los fraudes electorales. Al terminar su periodo se dedicó a obras de beneficencia y falleció en septiembre de 1919 con 85 años de edad. Cuando una persona es detenida por la policía, desde ese mismo instante tiene una serie de derechos y garantías los que deben ser respetados. Al momento de ser detenida, la persona tiene derecho a 10 garantías. Primero, conocer el motivo de su detención, ver la orden de esta y que la familia sea informada. Además, durante el procedimiento el detenido tiene derecho a guardar silencio, pero en caso que quiera hablar no deberán tomarle juramento. El detenido tiene derecho a recibir visitas y comunicarse con el exterior, ser asistido por un abogado de confianza y entrevistarse con él durante el plazo de su detención. Quien esté privado de libertad deberá ser llevado ante un juez dentro de las 24 horas siguientes a su detención, el que podrá ampliarla hasta por 3 días más. Una vez que sea examinada la legalidad de su detención, se resolverá si procede o no dejarlo en libertad. El gimnasio de la Corte de Apelaciones de Concepción comenzará a funcionar desde marzo. Una gran noticia para los funcionarios de esta jurisdicción que se las contamos junto a otras informaciones del Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. En Copiapó y con la participación de todos los tribunales de la Corte de Apelaciones de la ciudad, fue realizado el taller de sensibilización en materia de género. Los participantes fueron motivados a discutir acerca de los estereotipos, las desigualdades en el trato y a la vez el uso en el lenguaje.
taller me pareció muy interesante, me gustó mucho la colaboración de todos los asistentes, todos en realidad hacían su mejor esfuerzo por responder todas aquellas preguntas relativas a los textos de cómo solucionarían las diferentes dificultades o los casos que presentamos. Fue una experiencia enriquecedora. Me gustó mucho lograr la participación de todos los asistentes y por sobre todo me di cuenta que existe mucha necesidad de todos los participantes de obtener más información y ponerla en práctica. En general me pareció un súper buen taller, cumplió con mis expectativas e incluso la superó. Pensé un poco que solo íbamos a hablar de la igualdad de género y que hasta ahí eso iba a quedar, pero luego al pasar del taller me di cuenta que era mucho más completo y me voy con una muy buena experiencia. Espero poder compartir esto con mi equipo de trabajo. El objetivo de estos talleres es entregar las herramientas para enriquecer el trabajo en la Administración de Justicia sobre materias de género. Los participantes fueron invitados a realizar una profunda reflexión acerca de cómo son abordados los casos de esta naturaleza en el sistema judicial chileno. Bicicletas de spinning, trotadoras, máquinas multifuncionales, entre otras, son parte del gimnasio de la Corte de Apelaciones de Concepción, inaugurado en enero de 2015. Durante los meses de enero y febrero de 2016, este lugar de ejercicio estuvo en mantención, pero desde marzo estará a disposición de los funcionarios de la jurisdicción. Este tipo de iniciativas busca entregar oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los miembros de la familia judicial. Hace más de 2 años que se implementó acá en el Centro de Justicia de Santiago esta obra del pintor Fernando Daza. Desde acá nos despedimos dejando los invitados a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos en otra edición.